antiguos secretos a la luz de lo que ahora sabía. Mas descubrí que todos aquellos misterios no eran cosa de importancia relevante en su comparación con las enseñanzas esotéricas que contenía el libro negro. Una obra en la que podían conocerse encantamientos de tan siniestro poder que incluso el mismo Azaret había temblado ante su sola lectura. El libro negro hablaba de la llamada de Boromir, de los oscuros secretos del trapezoedro luminoso, aquella ventana que se abría al espacio y al tiempo, de la invocación de Cthulhu desde su palacio oceánico en la acuática ciudad de R'lyeh. El libro contenía todos esos secretos, a la espera del valiente o del loco capaz de utilizarlos. Estaba en la cima del poder. Podía hacer que el tiempo se expandiese o contrajera a mi capricho. El universo no encerraba ya secretos que me fueran ajenos. Esos estudios secretos que hacía chocaron frontalmente con los conocimientos mundanos que había atesorado hasta entonces. Me sentí tan poderoso que llegué a intentar el acceso a lo más imposible, el paso del último umbral, el que se abre a las más secretas regiones del allá, donde los primigenios esperan como presos el momento de su retorno a la tierra de la que fueron expulsados por los dioses de la antigüedad. Vanidoso entonces, creí yo, nada más que una diminuta mota de polvo en la vastedad cósmica del tiempo. Podría atravesar los negros abismos del espacio, esos que se extienden más allá de las estrellas, donde imperan la anarquía y el caos más completo, y no obstante, regresar con la mente inmaculada y libre de los horrores de cientos de eones de antigüedad que allí se contienen. Tracé en el suelo una vez más los 5 círculos concéntricos de fuego. Me situé en el centro, invoqué a los poderes inimaginables con un conjuro tan terrible, tan inconcebiblemente espantoso, que mis manos temblaban mientras lo decía al tiempo que hacía los misteriosos signos simbólicos. Las paredes se difuminaron y con un viento oscuro y brutal me arrastró a través de los abismos sin fondo, grises como regiones informes. Viajaba más veloz que el pensamiento, pasando sobre planetas sin luz y regiones que parecían hallarse a gran distancia. Las estrellas discurrían con tanta velocidad que formaban regueros de luz dibujando formas caprichosas en el espacio, haces luminosos que resaltaban contra la oscuridad deletérea, más negra que las profundidades fabulosas de Shang. Pasó un minuto o un siglo y aún seguían en viaje vertiginoso. Las estrellas parecían entonces agruparse en pequeños montones como si buscaran acompañarse en aquella desolación circundante, y el resto seguía inmutable. Me siento muy solo en mi viaje. Me sentía como si estuviese colgado y suspendido en el espacio y en el tiempo, como si no me moviera de donde me encontraba. Aunque estoy seguro de que la velocidad a la que iba era imposible, mi espíritu se rebelaba contra la soledad, contra la quietud y el silencio de la nada. Era yo un hombre sepultado en la vida, en una fosa tan inmensa como oscura. Pasaron los eones y vi cómo se desvanecía el último montón de estrellas, las últimas luces de un espacio milenario. Más allá no había sino una oscuridad impenetrable, el fin del universo. Grité horrorizado, pero fue en vano. Una vez más seguí mi búsqueda inacabable a través de algo que parecía una sucesión de pasillos silenciosos o muertos. Mi viaje se extendió en una eternidad inacabable. Nada cambiaba, solo el ritmo de los latidos de mi corazón. Pero entonces comencé a percibir una luz tenue, de fulgor verdoso. Supe que había pasado a través de una ausencia plena de tiempo y de materia. Supe que había dejado atrás el limbo. Estaba al fin más allá del universo, a inconcebible distancia del cosmos, conocido racionalmente. Había cruzado el último de los umbrales, la última de las puertas que se abrían al olvido. Ante mí brillaban 2 soles de mis visiones, entre los que fui conducido a una velocidad que ahora se me antojaba muy lenta. Alrededor de aquellos 2 prodigiosos soles
de color negro y verde, rotaba un solo planeta. Me fue dado el don de adivinar su nombre, Shamoth. Sentí que flotaba lenta y suavemente alrededor de aquella negra esfera. Mientras me aproximaba, pude contemplar la verdosa llanura que se extendía abajo de mí, y en la que descansaba la gigantesca y laberíntica ciudad de mis pesadillas. Ahora parecía informe y desproporcionada bajo aquella luz. Fui llevado sobre los tejados de la ciudad muerta mientras contemplaba los muros derruidos y los pilares devastados que resaltaban como cuchillos amenazantes contra la oscura línea del cielo. Nada se movía. No obstante, tenía la sensación de que allí moraba algo vivo, palpitante, un ser corrompido, pleno de inmunda vileza, un ser maligno que ya sabía de mi presencia. Al tiempo que descendía lentamente hacia la ciudad, recobré mis sentidos físicos. Sentí frío, un frío helador que me entumecía los dedos. Bajé hasta una depresión abierta en cuyo centro se erguía un edificio enorme con una gran puerta en una de sus bóvedas que parecía bostezar tenebrosamente, como las fauces de algún temible animal de los orígenes. De aquel edificio emanaba un aura de palpitante maldad que me dejó petrificado, sin capacidad de respuesta física ante la sensación terrorífica. Mientras me quedaba inmóvil ante el monstruoso edificio, recordé lo que había leído en el libro negro. En un espacio abierto, en el centro de la ciudad, se alza el palacio de Nyarlathotep, en el que se puede acceder a todos los secretos, aunque el precio a pagar resulte espantoso. Supe que estaba ante el palacio de Nyarlathotep, aunque el solo pensamiento de entrar allí me repugnaba. Caminé sin cuidarme de no hacerlo hasta atravesar la puerta en la bóveda, como si una mente que no fuera la mía guiase mis pasos. Atravesé aquel gran portón en la bóveda, accediendo a una oscuridad tan profunda como la que había soportado antes en mi viaje espacial. Poco a poco la oscuridad impenetrable fue diluyéndose para dejarme ver la luz verdosa que iluminaba la superficie del planeta, y en aquella tétrica luminosidad vi lo que jamás nadie debería haber visto. Estaba ante una larga sala con techo abovedado, sostenida por pilares de ébano. A cada lado de la sala se alineaban unas criaturas saídas de una pesadilla. Vi a Khnum y Anubis con su cabeza de zorro, y a Taberet, su madre, asquerosamente gorda. Habían otros seres de aspecto grotesco y maligno que espiaban mis pasos, tenebrosas existencias que me observaban con furia. Allí, acechado por estas criaturas infernales, mi cuerpo luchaba contra las sensaciones trágicas de mi alma. Unas garras me levantaron por los brazos y las piernas. El estómago me dio entonces un vuelco de asco, contraído al sentir el contacto de aquella carne putrefacta. En el aire se oían gritos y aullidos como lejanos, mientras aquellas presencias danzaban obscenamente a mi alrededor, deleitándose en aquel ritual de blasfemia y depravación. Al final de la enorme sala, perdido en la distancia, se hallaba el terror último, el hediondo coloso negro de mis visiones, el amo y señor del palacio, Nyarlathotep. Me observó atentamente. Su mirada quemaba mis entrañas, llenándome de un pánico tan insoportable que cerré los ojos para no seguir contemplando la más vil imagen de la maldad. Mi ser se contrajo, desvaneciéndose al poco, como si fuera absorbido por una atracción tan feroz como irresistible. Perdí así la poca conciencia de mi propia identidad que tenía. Mis poderes necrománticos, lo sabía bien entonces, no eran nada comparados a los del habitante de aquel submundo. Nunca los recuperé. Bajo su mirada, mi mente y mi alma se llenaban de un espanto aterrador. No podía hacer nada mientras él siguiera absorbiendo mi existencia, quitándome la vida lentamente. Me desesperé, me hallaba indefenso, no era capaz de hacer frente a la irresistible fuerza que me tenía atrapado. Mientras
Apenas sin sentirlo, algo de mi ser se iba, algo insustancial, pero necesario para mi existencia futura. No podía resistirme. Había llegado demasiado lejos y estaba pagando el error de hacerlo. Mi visión quedó nublada definitivamente por el refulgir de miles de rayos. Vi mi casa y mi familia flotando ante mis ojos. Después se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Y al instante comencé a experimentar cómo cambiaba yo mismo, disolviéndome en la no existencia. Aún sin cuerpo, me elevé sobre aquellos seres de pesadilla, atravesando la fría piedra del palacio que no ofrecía resistencia a mi vuelo, hasta que salí a la diabólica luz verdosa de la superficie del planeta. No estaba ni vivo ni muerto. Hubiera sido preferible la muerte. La ciudad se expandía por debajo de mí, mostrándome toda su asombrosa malevolencia. Sobre aquel siniestro edificio, que era el palacio de Nyarlathotep, vi una masa amorfa que salía para desparramarse por toda la ciudad. Una masa que se fue haciendo cada vez más grande hasta ocultar la ciudad a mi vista. Cuando lo cubrió todo, se contrajo, transformándose entonces en el coloso de mis visiones. Temblé aterrorizado, más a medida que me alejaba de la ciudad y a medida que ganaba altura. La escena fue reduciéndose y observé lo que pasaba con un gran sentimiento de alivio. La masa comenzó a adquirir entonces una forma esférica. Yo me alejaba aún más, accediendo ahora a las negras profundidades del espacio, suspendido, sin ver nada de lo que se moviese a mi alrededor. Incluso cuando llegué a las regiones del primigenio, me aterrorizaba pensar en el último acto del drama que yo mismo había desatado. De la superficie del planeta brotó un rayo de energía hecha luz que atravesó el espacio, perdiéndose en su infinitud. Estaba seguro de que se dirigía al planeta en el que había vivido. Todo eso quedó sumido de inmediato en una calma completa. Volví a sentir el peso terrible de la soledad más allá de las estrellas. Mis recuerdos se iban desvaneciendo por momentos. Tanto era así que pronto no tuve memoria de mi pasado. Me quedaba mucho para que se fueran los vestigios de mi humanidad. Mas en ese instante, suspendido en el espacio y en el tiempo por toda la eternidad, experimenté un sentimiento difícil de explicar, una enorme sensación de paz, mayor que la que procura la muerte. Solo un recuerdo alteraba esa sensación, un recuerdo que deseaba que se hubiera borrado de mi mente. No era capaz de decirme cómo lo sabía, pero estaba más que seguro de ello que de mi existencia. Nyarlathotep ya no volvería a pisar la superficie de Cernod. Jamás volvería a reunirse con su corte en aquel palacio negro, pues el rayo de la luz que viajaba a través del espacio tenebroso llevaba consigo algo más que energía. En una pequeña bordilla, débilmente iluminada, un cuerpo se estiraba, poniéndose en pie lentamente. Sus ojos eran 2 trozos de carbón incandescente. Una diabólica sonrisa cruzaba su rostro. Mientras contemplaba los tejadillos laberínticos de la ciudad a través de la ventana, alzó sus brazos en señal de triunfo. Había atravesado las barreras creadas por los dioses de la antigüedad. Era libre para seguir caminando por la tierra, libre para controlar la mente de los hombres y manipularla hasta esclavizarles el alma. Era ese al que yo había dado la oportunidad de escapar. Yo, que a causa de mis ansias de poder, le había procurado los medios para regresar a la tierra. Nyarlathotep camina por la tierra con la forma de un hombre, pues cuando me robó mis recuerdos y mi ser, se quedó también con mi físico. En mi cuerpo ahora habitaba la esencia inmortal de Nyarlathotep, el terrible.